Bien amigos, ya estamos entonces nuevamente con ustedes y vamos a presentarles al historiador José Raúl Ramírez Tarazona, con quien vamos a conversar sobre el tema del aeródromo de Coyique. Muy buenas tardes, señor historiador José Raúl Ramírez Tarazona. Usted es trujillano, usted está a cargo del museo, conforme hemos dado cuenta, el Museo Regional de Arqueología, Antropología e Historia Juan José Vega Bello. Cuéntenos sobre su vida, en corto tiempo, sobre su vida, qué ha venido haciendo y cómo es que llegamos al tema del aeródromo de Coyique. Bien, muchas gracias. Quien habla es de padre trujillano y de madre de Cerro de Pasco. Hace aproximadamente 40 años vivo en Lima Norte, y Lima Norte pues es lo que habría sido el señorío de los Collis y los Atavillos. Durante la colonia se asentaron los primeros españoles, don Nicolás de Rivera el Viejo, por ejemplo, en la tierra de Caraballo y Punchauca. En Coyique estaba el señor Francisco de Talavera. En la zona de Huamantanga estaba Martín Pizarro como dueño y don Nicolás de Rivera el mozo en las tierras de Canta. Asimismo, en las tierras de Chuquitanta, en la desembocadura del río Chillón, estaba Francisco Pizarro, quien al morir, asesinado, deja esas tierras en manos de su hija, doña Francisca la Mestiza. Y las tierras de Puente Piedra pertenecieron al Cabildo de Lima, ¿no? Asimismo, las tierras de Comas pertenecieron a Francisco de Talavera, el Viejo, quien también llegó a ser alcalde de Lima. Hablar de Coyique es hablar de una larga historia pues que se remonta a casi 14.000 años, pero en el siglo XX, después o finalizado ya la guerra con Chile en el año de 1883, se dieron gestas muy importantes. Por ejemplo, el 26 de junio de 1881, se dio la batalla de Sangrar, donde las fuerzas chilenas fueron vencidas. El batallón Buin, el séptimo ejército de línea, ¿no? Los Buines, fueron derrotados en Sangrar, en la parte alta de Canta. Asimismo, el 1 de junio de 1880, se formó el primer escuadrón de los caraballanos, que combatieron pues en toda la campaña La Breña. El 27 de abril de 1883 se dio la batalla de Huamantanga, donde el coronel José Mariano Villegas Carrillo, en las alturas de Canta, fue prácticamente fusilado con sus 40 hombres en el atrio principal de la iglesia de Huamantanga, en las alturas de Canta. O sea que toda esa zona de Coyique, Caraballo, resuda patriotismo y sangre peruana. Así es. Por ejemplo, en el contexto de la independencia tenemos las batallas de Quillapata, Chinquilpata, Puruchuco y Huamantanga. Es más, en el Valle Chillón, en la parte baja del Valle Chillón, tenemos las famosas conferencias de Punchauca entre San Martín y La Serna, ¿no? El 2 de junio de 1821, en lo que vendría a ser ahora Los Olivos, ¿no? O la antigua hacienda de Asnapuquio, se dio el motín, donde el general La Serna lo sacó al virrey Pezuela. Hechos importantes, por ejemplo, como el desembarco de dos franceses, Bransen y Raulet, el 30 de octubre de 1820, estos dos franceses que habían sido secretarios de Napoleón Bonaparte en las campañas napoleónicas de Europa, Bransen y Raulet, con un destacamento de 200 granaderos a caballo, comienzan a hostigar a las fuerzas realistas que estaban acantonadas en Asnapuquio. Y estos dos franceses prácticamente no son reconocidos casi por la historia oficial. De tal manera que el Valle Chillón tiene mucha larga historia. Vean, la primera vez que vienen los chilenos al Valle Chillón es en el contexto de la campaña libertadora con San Martín. La segunda vez que vienen fue con Bulnes y Blanco Encalada, que desembarcan en Ancón. Y aliándose con las gentes unidas de Castilla, pasan por todas las haciendas de Copacabana, Chacracerro, se instalan en Chacracerro y luego van a dar batalla a la fuerza de Santa Cruz, del mariscal Santa Cruz. Exactamente un 28 de agosto de 1838 se dio la batalla de Guía, de Nuestra Señora de Guía, donde las fuerzas
donde las fuerzas de Santa Cruz prácticamente van a sufrir una derrota. Es ahí donde se rompe prácticamente el intento de la Confederación Peruana-Boliviana. Claro, de unir Perú con Bolivia nuevamente. Claro, porque ¿qué cosa pasaba? Que en el gobierno de Chile estaba Diego Portales. Diego Portales va a realizar toda una política de destrucción de la unidad peruano-boliviana. O sea que la política chilena de dividir al Perú es de vieja data. Olvídese, Diego Portales establece la política de destruir al Perú en el año de 1838. Y también es cierto que Diego Portales es un comerciante que de aquí del Perú llevaba prácticamente sus mercancías para enriquecerse en Chile. Así es, efectivamente era un hábil político y un hábil comerciante, ¿no? Un hombre de finanzas y de dineros, sobre todo en las salitreras y todo ello. Ellos siempre han tenido la idea, pues, de enriquecerse con el Perú. Estoy remitiéndonos a las primeras décadas del siglo XIX. Fíjese, en la guerra con Chile, ellos ya tenían los planos de todo lo que era Lima, ¿no? Manejaban una buena planoteca. Pero no solamente ello, en la guerra con Chile, los habitantes de las haciendas de Coyique, Punchauca, Caballero, Chocas, Macas, Trapiche, Anapuquio, Mulería, Pro, Copacabana, Aliaga, Oquendo, San Lorenzo, Pueblo Viejo, El Palao, todas esas zonas prácticamente se unieron mucha gente para conformar el primer regimiento, ¿no? El primer escuadrón de los caraballanos que combatieron en San Juan, en Miraflores, en Marcavalle, en Iscuchaca, en Sierra Lumi. Estamos hablando de sangre peruana de Caraballo. Regresamos, estimados amigos, con esta importante entrevista.